Anarquía. Ricardo Anaya usa muerte de compañero para hacerse la víctima y lanzar viejo discurso de panista frustrado. Mientras Ricardo Anaya convirtió el homenaje al fallecido senador Gustavo Sánchez en un monólogo egocéntrico, donde se coloca como protagonista, narrando anécdotas infantiles, discutiendo política añeja y hasta citando al corrupto Carlos Salinas de Gortari, el senador Juan Carlos Loera de Morena demostró lo que es verdadera humanidad y política con sentido social. Anaya habló de sí mismo, presumió su pasado y ni siquiera fue capaz de conectar con el dolor real de la familia. Usó el púlpito para su viejo rollo de oposición amargada. Loera sí sabe honrar con humildad, trabajo fronterizo y defensa de migrantes. Mientras el panista se enreda en cuentos de los 80, Juan Carlos Loera recordó a Gustavo Sánchez como realmente era, un legislador que trabajó en las calles de Mexicali, en albergues para migrantes y universidades de California, dejando claro que cuando hay compromiso real con México, las diferencias partidistas se vuelven pequeñas. Loera no habló de él, habló del compañero caído, sin protagonismo, sin falsa poesía barata. Morena honra, el PAN se disfraza. Veamos enseguida cómo el Calderoncito Anaya es humillado por el senador Loera por lucrar con la muerte de un colega, cómo le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Con su permiso, presidenta. Adelante, senador. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. En el marco de esta sesión solemne para honrar la memoria de nuestro querido compañero Gustavo Sánchez, este verso pasa de ser simple poesía a convertirse en una verdad profundamente humana. Por eso pueden sentirse en paz sus hijos Gustavo y Alejandro. Por eso pueden sentirse en paz sus compañeras, compañeros, sus amigas y sus amigos. Y sobre todo, querida Margarita, por eso tú puedes hoy sentirte en paz, porque en vida llenaste de amor el corazón de Gustavo. Y yo agradezco profundamente a la vida que también pude en vida decir de Gustavo lo que hoy voy a referir en esta sesión. Apenas el 17 de octubre, en el marco del último informe que alcanzó a rendir, recordábamos 5 aspectos fundamentales en la vida pública de Gustavo. Primero, recordar que la vida de Gustavo y la historia del PAN en Baja California están estrechamente vinculadas. El PAN, un partido fundado en 1939, que tuvo que esperar 50 años, medio siglo de lucha tenaz opositora para que se reconociera el triunfo en una gubernatura. Y eso ocurrió en el estado de Gustavo Sánchez, en Baja California, cuando en 1989 Ernesto Rufo se convierte en el primer gobernador panista en la historia, invita a Eugenio Elordui como su secretario de Finanzas, y el propio Eugenio, con el acuerdo del entonces gobernador, busca a un entonces joven de 27 años, abogado, fiscalista, talentoso, para pedirle que se incorpore a ese gobierno como procurador fiscal. Ese joven de 27 años, Gustavo Sánchez Vázquez, tuvo la tremenda encomienda de cuidar desde la perspectiva jurídica la hacienda del estado de Baja California, el dinero de la gente. Y una anécdota que a Gustavo le encantaba platicar es que en ese entonces el gobierno de Salinas pretendía hacer un cambio al convenio de coordinación fiscal, lo cual iba a implicar una merma tremenda a los recursos de las y los bajacalifornianos. Y acabaron en una reunión en la oficina del entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, estaba ahí el subsecretario Gil Díaz, y por parte del gobierno de Baja California, Rufo Elordui, y el cerebro técnico detrás de la reunión era este joven de 27 años, Gustavo Sánchez Vázquez. Después de horas de reunión, donde se negaban a firmar un acuerdo que perjudicaba las finanzas locales, apareció en la oficina el propio presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y ni así los doblaron y no firmaron. De ese tamaño era el panismo de la época y de ese tamaño era nuestro compañero entonces, un joven de 27 años, Gustavo Sánchez Vázquez. Cuando termina ese gobierno, aunque el PAN gobernaba el estado, nunca había gobernado la capital. Elordui es candidato a presidente municipal de Mexicali y le pide a Gustavo que lo acompañe como síndico, hacen campaña juntos, ganan la elección, se convierten en el primer alcalde y Gustavo en el primer síndico panista en la historia de su natal Mexicali. Cuando concluye esa administración, Gustavo se regresa muchos años a su despacho, algo que sus amigos le oímos decir muchísimas veces. Decía Gustavo una y otra vez, no vivan de la política, hay que vivir para la política. Años más tarde, el presidente del partido y el propio gobernador Osuna le piden que sea diputado local. Y Gustavo en primera instancia se niega y él contaba que decidió irle a pedir consejo a la persona que en ese entonces él más respetaba, que era su padre. Y su padre ese día le dijo una frase con la que, por cierto, cerró su informe el 17 de octubre pasado. Su padre le dijo, quien hace lo que puede, hace lo que debe, ve y cumple con tu deber. Y Gustavo regresa con el partido y con el gobernador y acepta
ser candidato a diputado, le dicen que por supuesto irá en el primer lugar de la lista y Gustavo lo rechaza. Gustavo pone una sola condición, quiere ir de mayoría, quiere ir a la calle y solo si la gente con su voto decide que él sea diputado, entonces ocupará un escaño en el Congreso local, hace una extraordinaria campaña, guerrero como siempre lo conocimos, gana la elección y fue un extraordinario coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Baja California. Para esas épocas yo era el presidente nacional del partido y recuerdo cómo fue absolutamente natural su candidatura a alcalde. Amplísimos sectores de la sociedad civil, no solamente del panismo, veían en Gustavo a la figura adecuada para ser el candidato a alcalde de la capital. Fue candidato, ganó la elección e hizo un gobierno ejemplar, honesto, valiente, siempre un hombre de principios. Y otra vez la anécdota que a él más le gustaba contar fue que a su toma de protesta acudió su madre, a quien amaba entrañablemente. Y se acercó un reportero a preguntarle a su mamá, esto todavía me lo volvió a contar el 17 de octubre, y se le llenaban de lágrimas los ojos cuando lo platicaba. Que le preguntó el reportero a su mamá que qué opinaba de su hijo, el alcalde. Y que su mamá contestó, del alcalde voy a opinar dentro de 3 años cuando termine su administración. Disciplina amorosa le llamaba a eso nuestro querido Gustavo. Y me platicaba Gustavo que fue su mamá a su último informe de gobierno, que lo abrazó y que le dijo, tu papá, que ya se nos adelantó en el camino y yo estamos muy orgullosos de ti, misión cumplida, cumpliste con tu deber. Gustavo siempre remó contracorriente. Para llegar a este Senado de la República, pasó primero por una elección interna tremendamente competida, contra un exgobernador del estado, en donde, por cierto, la mancuerna con Max fue fundamental para que pudieran ganar esa elección. Elección competida, democrática. Y la elección constitucional fue muy compleja. No solo Morena tenía mucha fuerza en ese momento en el estado de Baja California. El PT llevaba como candidato a un exgobernador, a Bonilla, el Verde llevaba a Hank, y en una elección competida, Max ha dado testimonio de ello, recorriendo todo el territorio, guerrero como siempre fue Gustavo, ganaron la elección. Y en este Senado de la República, Gustavo dio ejemplo, dio cátedra de lo que es legislar con principios. Como aquí se ha dicho, se podría estar o no de acuerdo con él, pero siempre defendió con pasión sus convicciones. Termino con una historia que me gusta mucho. Un joven de unos 14, 15 años, de excursión por la Sierra Gorda de Querétaro, pasa a visitar a un colega del padre Adrián, un colega muy querido en el pueblo, y cuando entra a la casa del padre se da cuenta de que solo tiene una cama y unos muebles, una cama y unos libros. No había un solo mueble adentro de la casa. Y el joven sorprendido le pregunta al padre que dónde están sus muebles. Y el padre se le queda viendo a este joven y le dice, pues ¿dónde están los tuyos? Y el joven no entiende en principio y confundido le dice, yo no soy de aquí, yo solo traigo esta mochila porque yo estoy de paso. Y se le queda viendo el padre y le dice, pues esa es exactamente la razón por la que yo tampoco tengo muebles, porque yo también estoy de paso. Y es que todas y todos estamos de paso. Este traje que traemos puesto es prestado. No sabemos el día ni la hora, pero todas y todos lo vamos a entregar. El reto es entregarlo como lo entregó Gustavo, con la frente en alto, con la cara limpia, con la satisfacción del deber cumplido. Descanse en paz el amigo, el padre, el esposo amoroso, el abuelo entrañable. Descanse en paz el senador de la República, Gustavo Sánchez Vázquez. Gracias, con su permiso, presidenta. Mis condolencias a toda la familia, a los amigos, compañeros de partido de Gustavo Sánchez Vázquez. Muy emotivos los testimonios que acabamos de escuchar. Yo tuve la oportunidad de conocer y de trabajar junto con Gustavo por mucho menos tiempo, pero me consta toda la entrega, el profesionalismo, el amor a nuestro país y a sus ideas que él tuvo. Tuve el honor de coincidir con el senador Sánchez en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, de la que era integrante. En ese espacio conocí a un legislador firme en sus convicciones y a un hombre amable, siempre dispuesto al diálogo, al trabajo colaborativo y al respeto mutuo. Compartimos la idea de que el Senado debe trasladarse a las calles, el espacio público y con su ciudadanía. Y ahí fue precisamente en Mexicali, con Gustavo Sánchez Vázquez, donde la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte salió a la calle y trabajamos con el Congreso, con la gobernadora, en las calles, en los albergues para migrantes, ahí en la frontera, donde las dinámicas complejas no admiten discursos vacíos ni posturas cómodas. El senador Gustavo Sánchez supo escuchar, y también supo escuchar en Los Ángeles, California, en la Universidad de Loyola. Ahí estuvimos juntos escuchando y siempre coincidimos con el senador Gustavo Sánchez Vázquez. Escuchar a quienes viven entre dos países, a quienes trabajan, migran, comercian y sueñan en esa franja que es desafío y oportunidad de manera simultánea. Nuestro compañero supo que las diferencias partidistas se vuelven pequeñas cuando enfrente hay realidades que exigen soluciones compartidas. Desde el grupo parlamentario al que pertenezco, Morena, sostengo que la pluralidad no debe dividirnos cuando hay un compromiso real con México. Gustavo Sánchez fue prueba de ello. Defendió sus ideas con convicción y congruencia,
pero nunca cerró la puerta al entendimiento y al diálogo. Eso, en los tiempos que vivimos, es un valor que merece ser reconocido y honrado. Su fallecimiento nos recuerda algo importante. Más allá de las leyes, dictámenes y votaciones, este recinto está conformado por personas y trayectorias que aún desde visiones distintas se cruzan con el noble propósito de servir a México y su población. A su familia, a sus seres queridos, a sus compañeras y compañeros, les expreso mi respeto y solidaridad. Concluya, que senador. encuentren consuelo en saber que Gustavo Sánchez deja una huella de trabajo, de responsabilidad y de amabilidad entre quienes tuvimos la oportunidad de coincidir con él. Que su memoria nos convoque a realizar mejor nuestro trabajo, a hacer una nueva política sustentada en el diálogo y que su legado nos obligue a trabajar con doble ahínco por el México que merecen nuestras niñas y niñas. Descanse en paz. Un tipazo, Gustavo Sánchez Vázquez. Gracias, senador. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para